Lleva siendo el gran proyecto de Valencia muchos años y por desgracia seguirá siéndolo, con un horizonte muy lejano y que ahora se enturbia y retrasa aún más. Estos días la capital del Turia recibía la noticia del retraso de la estación central, aunque con la compensación del anuncio de un soterramiento de vías para el futuro túnel pasante más largo de lo esperado y que afectará a una reclamación que viene desde lejos. Un anuncio, eso sí, que tampoco dejaba contentos a todos. La noticia corrió como la pólvora durante la visita del ministro de Transportes a Valencia, que dejó un anuncio preocupante, aunque bien es cierto que también era un secreto a voces. El proyecto de la estación central volverá a la casilla de salida y se retomará desde cero. El macroproyecto, que incluiría una liberación de suelo sin precedentes para la ciudad, un túnel pasante que la cruzaría y la nueva estación, sufren ahora un revés que veremos en qué acaba y sobre todo cuánto se demora. Pues tras 5 diseños distintos el proyecto, años de controversia, 2 décadas de tramitaciones, no pocos euros invertidos y un pesimismo creciente en la ciudad, ahora verá cómo se recomienza y actualiza a los nuevos tiempos. El ministro anunciaba también que antes de que termine el año estarán listos los pliegos para licitar la redacción de ese nuevo proyecto de la estación central, en el que se convocará un concurso para el diseño del edificio. Lejos queda ya el aprobado en su día del arquitecto César Portela, un nuevo proyecto que se adaptará a las necesidades y tiempos y que se asemejará a la fórmula de las remodelaciones de Madrid-Chamartín y Bilbao-Obando. Viajar en tren nunca fue tan fácil. En trenes.com encuentra y reserva tus billetes de Renfe, Wigo, Irio y muchos otros países europeos. Vive experiencias únicas a bordo y recuerda, si vas sobre raíles, está en trenes.com. Recordemos que el último proyecto en marcha data de nada menos que el 2003 y donde se hablaba de un coste de unos 220 millones de euros, donde además se esperaba abaratar la inversión con la venta de los suelos liberados que se destinarían a desarrollos inmobiliarios. Eso ha cambiado y ahora las cifras no cuadran. De hecho, en 2014 o 2017 se trató de relanzar sin éxito y desde hace mucho tiempo se daba por hecho que aquel proyecto ya era obsoleto. Un detalle que llama la atención al asemejarse al otro gran proyecto que no acaba de salir en Valencia, el Nou Mestalla, y que, ojo, ya se viene diciendo que será muy difícil tener listo para el 2030, lo cual puede dejar fuera a la ciudad de las fallas de las sedes de dicho campeonato. Volviendo a lo ferroviario, a pesar del considerable jarro de agua fría del ministro, en la ciudad pocos confiaban que aquel proyecto fuera a salir adelante o no fuera retocado. Ahora el, esperemos, último relanzamiento de esta obra clave para la tercera ciudad de España contempla una estación intermodal en 3 plantas y con todos los servicios ferroviarios: media y larga distancia convencional, alta velocidad, cercanías, metro y tranvía. Además, se proyectará un edificio que se pretende sea un nuevo hito de la ciudad. El otro punto clave será el túnel pasante, que será más largo del hasta ahora proyectado. Un anuncio que, digamos, compensó el mal sabor de boca dejado por el ministro. Un eje subterráneo que atravesará la ciudad de Valencia de punta a punta, incluyendo la futura estación, y permitirá que los servicios ferroviarios del futuro puedan atravesarla sin cambiar de marcha. Ahora se trabaja en un estudio complementario para prolongar el túnel hasta Albuixet, lo que supondría alargarlo hasta algo más de 10 kilómetros, una medida que garantiza una menor afección sobre la Horta del Norte de Valencia, un espacio protegido y que obligará a separar la tramitación ambiental del tramo Albuixet-Castellón, ya que ese túnel y el nuevo trazado de doble vía de ancho internacional que debe construirse también acumula retrasos. Un túnel pasante que permitirá ahorrar entre 10 y 15 minutos a los trenes que crucen la ciudad y su presupuesto estimado superará los 1.000 millones de euros. Sin embargo, este anuncio pilló con el pie cambiado a muchos valencianos, especialmente a los habitantes de Alfafar y Sedaví, que llevan reclamando el soterramiento de las vías que cruzan sus cascos urbanos, con puntos muy peligrosos y que llevan peleando mucho tiempo por ir eliminándolos. Un lugar al que el ministro no se refirió a pesar de las inversiones que ha anunciado, como los 2.000 millones para la gran transformación del puerto de la ciudad. Un detalle que preocupa en esa zona y que seguirá reivindicando su eliminación.
Por último, el paso de puente por Valencia también dejó anuncios sobre las cercanías, que llevan arrastrando muchos problemas con cada vez más malestar entre sus usuarios, recordando que ahora se está trabajando en mejorarlas y que cada vez está más cerca la llegada de los nuevos trenes, algo que será crucial para mejorar también este núcleo de cercanías. Esperemos que este proyecto sea el definitivo y coja la velocidad de crucero que necesita y esta especie de reseteo sea la clave para desencallar el que hoy por hoy es el punto más complejo y atrasado del corredor mediterráneo, por lo que no le quitaremos ojo e iremos contando lo que vaya siendo noticia. Suscríbete al canal y recuerda, hasta el camino más largo se inicia con un primer paso.